Vale, ahora sí, he puesto grabación. Entonces vamos a abrir la palabra, como les decía. Si hay, la idea es que nos planteen cualquier tema que ustedes tengan y que vayamos viendo y delimitando cómo lo podemos transformar en una propuesta de reportaje, ¿vale? Porque justamente la idea es que ahora hagamos como planteamos en la sesión de reprogramación, que podamos transformar un poco lo que hablamos en la sesión del miércoles, en la sesión teórica, lo vayamos encarnando, ¿vale? Entonces, me gustaría, por lo tanto, que abramos la conversación, que no tengan ningún temor en exponer. Esta no es una sesión, digamos, que sea con nota, ni mucho menos. Lo que nos interesa es que puedan plantear cuáles son sus temas de interés para un reportaje, y ahí nosotros vayamos haciendo las preguntas y vayamos haciendo un poco, materializando lo más posible el proceso de aprendizaje. Ah, ¿Puedo partir? Por supuesto. Hola, Hola, Javier. buenos días a todos. Yo había elegido como tema algo contingente, pero también lo quise asociar a mi comuna. Yo soy de Panguipulli, sobre el tema de la alimentación en pandemia. Había pensado en eso, de los índices de obesidad, cómo se han visto afectados en la cuarentena. O no solamente de obesidad, sino que cómo se ha visto la alimentación. Para eso quería entrevistar a una nutricionista acá del hospital de Panguipulli. Y no sé qué otras fuentes usar, en verdad. Si es que usara cómo elegir una persona común que esté viviendo pandemia, pero quería tocar el tema de la alimentación en el encierro, como también la gente que se puso más fitness y que aprovechó el tiempo como para ponerse al día en su cuerpo en el sentido positivo y en el negativo. No sé si es un buen tema. Vale. Gracias, Javier. Vamos a hacer el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo que tú partes planteando es un poco que quisieras ver los temas de alimentación durante la cuarentena. Eso como que parece ser el primer interés, ¿cierto? Luego Sí, mencionas los índices de obesidad, pero claro, como que después lo establece porque mencionas que quieres entrevistar a una nutricionista, te gustaría ver otras fuentes, y también después especificas que te gustaría ver, claro, quién es, cómo se vio finalmente el tema pasa por por los regímenes de alimentación, parece, en cuarentena, y tú me puedes ir corrigiendo. La idea de la pauta es que vayamos, o sea, la pauta en rigor, digamos, es que tú hagas el planteamiento, pero acá lo que vamos a hacer, digamos, es ir tratando de afinar el planteamiento para transformarlo en un problema, digamos, que pueda ser resuelto mediante un reportaje. Entonces tú dices, luego, claro, como los dos aspectos, ¿no? Tanto lo que ha incidido en la obesidad, como también quienes han asumido, digamos, una posición de hacer ejercicios o han tomado otro régimen, digamos. ¿Va por ahí o no? sí, justamente, ver cómo se ha visto de las distintas maneras y ver qué fue lo que más. Pucha, es que igual me cuesta eso porque debería ser como una encuesta gigante para poder ver si es que lo que primó fue la gente que subió de peso o la gente que bajó. Yo creo, como hipótesis, que es más la gente que subió a la que bajó, pero ese era como mi punto de partida. Ya. Vamos a hacer un ejercicio que siempre es muy sano en las reuniones de pauta. A partir de los puntos que trabajamos la semana pasada y los mismos que estamos evaluando en todo, o sea, las tres, la idea es justamente de las tres sesiones anteriores, o sea, unidades anteriores, más bien era súper simple, ¿ah? No eran, básicamente la lógica de los ejercicios era que vayamos integrando como nuestro análisis de propuesta estas categorías, pues cómo hacemos selección y planteamiento, cómo distinguimos después, por ejemplo, qué tipo de tratamiento informativo hacemos. Entonces, justamente quisiera como la defensa, lo que se llama la defensa, parte de la idea de que es más bien explicitar la selección y el planteamiento. Vamos a abrir un poco, en primer lugar, la palabra para ver un poco qué retroalimentación pudiese partir, y yo luego voy a ir haciendo algunos alcances, Javier, para que vayas redondeando, ¿vale? Entonces, porque la idea es que vayamos trabajando siempre en ese doble ámbito, tanto trabajando temas como nuestra capacidad también editorial. Eduardo, según me señala el sistema, está pidiendo la palabra, levantando la mano. Eduardo, te escuchamos, si es que es así. Eh, sí, profe, no, que quería hablar después, quería presentar mi tema después, Ah, perfecto, entonces era por ya. eso.
Vale, vale, excelente, excelente, gracias. Pero de todas maneras abrimos la palabra para ver si hay una retroalimentación respecto de la propuesta de Javier, que tiene que ver básicamente con la alimentación en cuarentena y cómo eso impacta, digamos, en... eh, Yo puedo colaborar un poquito con ese tema. perfecto, Loreto. Renate. Ah, chuta, perdón, perdón, es que me señala acá, no, ya, perdón, yo les voy a dar la palabra así nomás porque me puedo equivocar, ¿vale? Porque me sigo acá un nombre que me Ya. aparece en el... Con el tema de la alimentación y, por ejemplo, con el deporte, yo soy una de las personas que se ha mantenido haciendo deporte porque uno, la universidad me lo pide. Pero en mi caso, obviamente existe, tengo que cuidar mi alimentación y un sinfín de temas que uno le gustaría llevar a cabo de mejor manera. Sin embargo, el tema psicológico igual te afecta. Entonces, quizá de cierta manera igual podrías contactar a algún psicólogo, psicóloga o algo así para ver los temas de ansiedad. Porque si bien yo me mantengo haciendo deporte, ojalá todos los días, debería ser todos los días, pero no es así porque hay días que amanezco bien, otros que amanezco triste, perdón, y cosas así, eso afecta a los niveles de ansiedad. Entonces yo creo que es importante también que podrías ver la visión de algún psicólogo especialista. Eso. Súper, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna opinión que pueda también ser complementaria? Ahí hay un punto, que es interesante. Yo soy Eduardo. Sí, Eduardo. No, quizás también Ignacio podría ver el tema de las clases igual más populares. En este caso, hemos visto que igual la demanda de hambre ha estado impuesta dentro de esta crisis sanitaria, entonces quizás también puede haber no sé si una baja de peso, pero sí algunos problemas alimenticios en aquellos niños y niñas de poblaciones, campamentos, o en la donde sus familias no tienen trabajo. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Habrá alguna otro aporte, otro comentario? Hay dos elementos ahí importantes. ¿Qué más podríamos complementar a Javier respecto de su planteamiento? ¿Aló? Sí, ¿Me escucho? sí, Javier, oye, no sé si te sirve, pero cuando estaba trabajando en la revista con el profe, él siempre me planteaba el tema de definir bien una tesis, porque eso te va a ayudar muchísimo para darle un contexto a tu reportaje. Yo siento que el tema está bueno, pero si te planteas bien una tesis, eso te va a ayudar más aún, porque ahí uno va a poder definir bien a los contactos, el contexto que se va a dar, entre otras cosas. muchas Gracias. gracias, Daniel. Sí, justamente, hacia allá vamos a apuntar algunos comentarios ahora, Ah, Javier, ¿viste? como para ir, digamos. Sí. ¿Qué otro comentario? Hay tres comentarios bien interesantes. Uno que tiene que ver con la invitación a ir definiendo la tesis, justamente. Luego a mirar también y eso cabe, yo creo, Javier, dentro de la delimitación, ya vamos a hablar de eso, mirar, por ejemplo, establecer un punto de vista que puede ser la perspectiva social, ¿no es cierto?, desde los sectores populares, cómo se ven afectados, vamos a hablar ahora de eso, y también aparece la otra variable a considerar que tiene que ver con la dimensión psicológica que produce la pandemia, ¿no?, en relación a la ansiedad como un fenómeno particular, pero como un fenómeno también psicológico y transversal, ¿ya? ¿Qué otro elemento más podríamos compartir con Javier en relación a su tema y que justamente sea una colaboración y que pueda ir desarrollando un planteamiento que lo lleve luego a trabajar con miras al reportaje?
Esta es la lógica de la pauta, es siempre ir haciendo aportes, ir conversando, ir haciendo planteamientos, ir haciendo preguntas, ir evidenciando cuestiones, entregando algún antecedente, por ejemplo. No sé, no tengo nada más que decir. Acá yo me despido. Javier, ahí vamos viendo así como en detalle. Claro, tú efectivamente, yo pienso que lo que tienes ya es un tema, ¿no es cierto? La alimentación o cómo incide. Luego, cuando a medida que vas explicitando, ya como te señalaba, ya vas como poniendo más claro, vas explicando un poco los puntos que quieres desarrollar, que tienen que ver un poco con cómo esta afecta en particular. Tú pones una variable ahí que tiene que ver tal vez con el aumento o la disminución del peso, ¿cierto? Y luego señala que a lo mejor te gustaría verlo en un lugar en particular, en este caso tú señalas Panguipulli. Bien, habría que llevar entonces, y ahí podemos recoger las dos, digamos, las dos variables que más o menos se incorporaron, que tenían que ver un poco con lo social, ¿no es cierto?, con la dimensión precisamente más de clase social, y la otra dimensión que tiene que ver también con lo psicológico, se podrían integrar, ¿no es cierto?, se podrían subsumir, pero aquí lo importante es que tú elabores un planteamiento, ¿no? ¿Cómo llevas este tema que tú tienes, lo transformas en un problema que se puede explicitar en variables, donde tú puedes ver, por ejemplo, puedes hacer explícita una contradicción o puedes hacer explícita, digamos, una relación de variables, cómo se expresa esa relación de variables. Em, y eso en sí mismo va a llevar consigo una delimitación. Entonces, em, podríamos pensar, o aquí podemos ir jugando, ¿ah? Tú puedes ir, digamos, esto no es no estoy entregando elementos definitivos, pero más o menos como para ir pensando, para ir razonando y definiendo. Podríamos pensar entonces que entre los aspectos que tú quieres tratar, vamos a estar en... Bueno, lo primero habría que poner algunas cuestiones de contexto, ya que en este periodismo es súper importante, y acá yo lo anoté, por ejemplo, siempre, y eso ha quedado en evidencia o sea, se ha discutido, como que aparece, como que hay ciertos mitos respecto también de cuando uno cruza información, ah, que tienen que ver, digamos, o sea, o que no son directamente, no sé, porque que establecen relaciones no siempre tan lógicas. Por ejemplo, que justamente en los sectores sociales más afectados, por ejemplo, o que desde el punto de vista social tienen más dificultades, justamente tú ves altos índices de obesidad, por ejemplo, ¿cierto? Y eso no tiene que ver a lo mejor con una correcta alimentación. A ver, aquí hay una opinión, después voy a dejar el chat ahí. Sí, voy a responder eso, sí, justamente a propósito del contexto. El contexto tiene que ver con darle elementos al texto, ¿no? O que van a alimentar desde dónde vamos a mirar, ¿no? Le va a dar sentido a un texto. Entonces, decía que, por ejemplo, hay ciertos mitos o pueden ayudar a construir ciertos mitos que un buen reportaje sobre este tema podría ayudar a derribar, por ejemplo, ¿no? A hacer explícita posiciones. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que justamente, y eso quedó en evidencia incluso con la denuncia de ciertos actos de burla, ¿no es cierto?, que se expresan a veces a través de memes, que justamente ponen en evidencia una cuestión que tiene que ver con que la obesidad no necesariamente se relaciona con tener mayor acceso, digamos, a los alimentos, ¿no? Todo lo contrario, pareciera ser que no pareciera ser, sino que los datos muchas veces arrojan que en la medida que tienes más dificultades y responde a ciertos entornos socioeconómicos, la alimentación es de menor calidad, ¿ya? Eso se relaciona con los hábitos, pero de alguna manera, fundamentalmente con la calidad de aquello que se come y por lo tanto también con un aumento, por ejemplo, de los índices de obesidad. Entonces, ahí uno tendría que tensionar por lo menos las miradas que muchas veces son más reduccionistas y ponen como el énfasis en el sujeto, ¿cierto? Si usted es responsable, usted comería bien, si usted... Claro, pero no todos tenemos las mismas condiciones de ser responsables, ni mucho menos. Ese es un punto. Y por otro lado, eso nos lleva necesariamente a considerar una cuestión que, no digo que no vaya a estar central, pero que para efectos de contexto es clave pensar acá. Que uno de los aspectos donde
justamente se expresa el problema también del mercado en estos tiempos, tiene que ver con la alimentación. ¿Ya? Es un tema central, digamos. ¿Qué es lo que tiene la alimentación? ¿Qué es lo que consumimos finalmente? ¿Ya? Em, y eso, claro, no solamente la clásica mirada sobre la comida chatarra, sino también sobre la comida de supermercado finalmente, ¿ya? Como incluso eso nos lleva a plantearnos otras esferas que son temas muy, muy relevantes para pensar críticamente en lo que está pasando, digamos, en el día de hoy. Entonces, ahí aparecen ciertos mitos que uno tendría, digamos, claro, para sopesar correctamente, ¿cierto? Porque como decía también Eduardo, ¿no es cierto?, en su intervención, efectivamente la pandemia, además, ha puesto al descubierto o ha traído, digamos, ha hecho explícito contradicciones, digamos, que han estado siempre aquí latentes, ¿no? Entonces, entre ellas, por ejemplo, el hecho de que ha habido hambre, ¿no? Entonces uno podría pensar, claro, ese hábito de hambre podría relacionarse o no con situaciones específicas de obesidad o no obesidad, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que quiero decir. Tal vez habría que, no sé si la ecuación es mirarlo, digamos, directamente, ¿no? Hacer relaciones, digamos, de ese tipo. Em, si son proporcionales inversamente o si son directamente proporcional, habría que pensar ahí cómo eso se va calibrando. Entonces, por lo pronto, como no tenemos todavía a la globalidad de esos antecedentes, yo estoy solamente tratando de iluminar cómo podríamos elaborar un planteamiento, podríamos pensar en que efectivamente, para ir explicitando el problema, aquí lo que nos interesa es cómo en contexto de pandemia, ¿ya? Em, las personas han visto afectada, ¿ya?, los procesos alimenticios mediados por razones sociales, económicas y psicológicas, que habría probablemente que agregarlas también, se podrían agregar en un planteamiento. Ese no es un planteamiento definitivo, Javier, pero más o menos uno va ahí como que por ahí navega, ¿ya? Como que por ahí navega. Luego uno podría plantearse a partir de eso, que es un planteamiento así muy inicial, eh, una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis. Em, entonces podríamos plantear justamente que, que la pandemia, ¿ya?, em, ha puesto en evidencia problemas, digamos, en sectores sociales populares de Panguipulli, porque vamos a delimitarlo, ¿cierto? Para que tú puedas, digamos, pero ahí hay ojo, que hay un tema con esa delimitación, que también es bueno hacerlo explícito acá, que cuando tú haces, por ejemplo, ese cruce, ¿no? O esa delimitación no exime de que tú no puedas tratar, por ejemplo, indicadores a nivel nacional o a nivel regional o a nivel comunal incluso, ¿no? Porque si tú dices Panguipulli, que Panguipulli también es comuna, entonces podrías acceder a datos municipales y qué sé yo. Solamente te da un marco que es el que tú más o menos vas a desarrollar, donde tú más o menos te vas a mover con más, digamos, claridad, donde la información va a tener que ser más clara sobre eso, lo que no quiere decir que no puedas hacer guiños, incluso información mundial en estos casos, ¿ya? Pongo eso como pie de página solamente. Entonces, uno podría pensar que en las actuales circunstancias se ha explicitado una contradicción, digamos, económica eh, que se ha expresado en la falta o mala alimentación, porque ahí hay dos cosas, o falta y mala alimentación, podría ser un o un y, ahí hay que ver cómo se resuelve, ¿no es cierto? Em, y por repercusiones psicológicas. Por ejemplo, si tú quieres tomar también ese apartado, ¿ya? Lo importante es que eso lo puedas transformar en una hipótesis, ¿ya? Lo puedas redactar como una hipótesis, siempre es algo que uno más o menos va a ir a probar. Tú vas a ir a probar que en Panguipulli, durante la cuarentena, los sectores populares se vieron afectados por la cantidad, digamos, y calidad podría ser de la alimentación, eh, lo cual les ha afectado o
en términos de alimentación, se vieron afectados alimenticia y psicológicamente. O, te fijas, trata de armar la ecuación ahí. ¿Qué es lo que tú vas a ir a buscar? Y sobre esa hipótesis, durante un día, 2 días, tú buscas información, o el tiempo que requiera, buscas información, y confirmas o desechas esa hipótesis. ¿Ya? Confirmas o desechas esa hipótesis. Si confirmas la hipótesis, por lo tanto, empiezas a armar tu plan de reporteo y esa hipótesis se va a transformar en tu tesis editorial. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú plantees tu reportaje, ya con la pauta como tesis interpretativa, tú vas a decir, bueno, mi reportaje va a ser, lo que yo voy a, mi historia, en el fondo, ¿cuál es tu historia? Yo voy a contar cómo los sectores populares de Panguipulli sufrieron la falta y la mala calidad del alimento y cómo eso, por ejemplo, podría ser. ¿Ya? Estoy delimitando en exceso. ¿Ya? Y perdieron calidad de vida psicológicamente, por ejemplo. Ese podría ser un ejemplo. Ahora, eso no obsta que tú cuando hagas tu reportaje, ¿ya? Tú puedes cruzar esa información con información nacional, con información regional, con información comunal, con información internacional. ¿Vale? Que era una de las preguntas que por ahí llegó a propósito de otro tema, lo recuerdo. ¿Vale? Pero lo importante es que tu delimitación va a ser esa. Y con eso tú vas a elaborar un plan de reporteo que responda a eso, ¿no? Si voy a abordar, bueno, tendré que hablar, por ejemplo, no sé, pues tendré que tomar información que me permita responder a esa tesis en Panguipulli. Y ahí tú elaboras la fase siguiente, que es la fase de reporteo. No sé si te ayuda un poco eso, Javier. Hagamos el contrapunto. Sí, totalmente, muchas gracias. Tome apunte de todo. Vale, y con eso tú vas elaborando tu problematización y lo vas transformando en tesis. ¿Vale? Ese es como el ejercicio. Entonces luego cuando tú ya defiendes, tú dices, ya, mi tema es la tesis. Tú defiendes tu tesis en la pauta. Porque ahí es donde viene la pregunta que siempre la editora, los editores hacen, ya, pero ¿cuál es la noticia o cuál es la tesis? Finalmente esa es la pregunta que subyace cuando te dicen, ¿cuál es tu reportaje? Digamos, no es el tema general, sino es la tesis que tú elaboraste y que lograste. ¿Por qué? Porque tienes antecedentes. Por eso es importante el paso de la hipótesis a la tesis. Porque la hipótesis la tienes que defender con antecedentes. Pues, hacer una búsqueda inicial de antecedentes, hacer incluso entrevistas previas o que no son necesariamente entrevistas, sino consultas de investigación, pues, donde tú empiezas a buscar primero la información. Por ejemplo, cuando estamos en un medio y sabemos que hay una denuncia, por ejemplo, de temas sindicales, lo que hacemos es recabar la información y después en la pauta presentamos, mira, pasa esto, esto y esto, y lo que podemos contar a partir de los antecedentes es esta tesis, ya, vaya, reporté, ¿no? Eso es como Entonces, a partir de acá, problematizarlo, para que tengas las variables exactas con las que vas a trabajar, eso conviértelo en una hipótesis, ¿ya? Y esa hipótesis contrástala con los antecedentes. Ahí puedes preguntar, puedes llamar, puedes buscar datos, y teniendo eso, lo transformas en una tesis y ahí ya estás navegando y trabajando para el reportaje. ¿Vale? Súper, muchas gracias. Vale, Javier. Hay una pregunta, dice sobre la misma línea. Si tengo varios puntos de vista, ¿cómo la diferencio del contexto? Ya, no, es que hay cosas que son distintas. Todo tema puede tener distintas miradas sobre un tema, ¿ya? Hay que distinguir eso del punto de vista editorial. Por ejemplo, respecto al mismo tema de Javier, si podemos seguir con ese tema, por ejemplo, pueden haber múltiples puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, hay fuentes que te pueden decir, no, mira, en realidad tiene que ver con algo individual, si tú quieres, puedes comer mejor, depende solo. Eso ya es un punto de vista distinto a poner el tema en que lo que hay acá es una sobredeterminación estructural o económica, derechamente, ¿ya? Eso es distinto. Entonces, em, entonces quiero plantear solamente esto. Entonces, ahí lo que hay es distintos puntos de vista sobre un tema. Nosotros lo que hacemos es plantear un punto de vista editorial que se expresa en el planteamiento, ¿ya? Como Javier puso, por ejemplo, podría poner el tema, porque tiene que hacer, nosotros dimos nada más ideas a partir de los planteamientos, tratar de hacer carne, digamos, lo que vimos en la teoría el otro día. Entonces, si, por ejemplo, lo que queda aquí es que hay una dimensión económica que vamos a mirar, ¿cierto? Cómo se construye, cómo afecta esto Entonces, claro, puede aparecer en el reportaje luego como triangulación a otros puntos de vista, pero el texto, la investigación se va a construir desde ese punto de vista, ¿ya?
Y el contexto es otro, el contexto tiene que ver con todos aquellos elementos que le van a dar sentido. Por ejemplo, si él sigue construyendo una información de contexto, es justamente que tenga información nacional, que muestre que muestre cómo las diferencias sociales en Chile se expresan en la alimentación y probablemente en enfermedades que se derivan de eso, por ejemplo, ¿ya? Entre las cuales se cuenta la misma obesidad. Por eso se puede desmitificar esta idea que en una parte de la población existe, que a lo mejor dice, oye, pero por qué dicen que no hay alimentación si a muchos de los que reclaman tienen índices de obesidad? Justamente puedes desmitificar eso, ¿te fijas? Porque va a tener información de contexto, ¿vale? Que es distinto, y el punto de vista, pueden haber puntos, hay que distinguir eso del punto de vista editorial, luego de los puntos de vista que hayan en torno a un tema, ¿vale? Son como tres cositas, que son tres distinciones, que son cositas distintas. Natalia, sí, por favor, si quisieras compartir tu idea, tu tema, o si tienes más ya vislumbrada una tesis, Profe, sí, es que cuéntanos. tengo un poco, bueno, lo que me interesa principalmente, en rasgo general, el tema sería sobre el medio ambiente. Pero tengo como un poco de, por eso me generaba la duda, pero igual ahora me está como un poco más aclarando el tema de los puntos de vista, diferencias de contexto, lo que es el punto de vista editorial, sobre el que construiría de cierta forma mi reportaje. Mira, lo que me interesa es sobre un acuerdo que se llama, bueno, abreviadamente Escazú, y es un acuerdo que se hace o que se impulsó de hecho por Chile y, si no me equivoco, Paraguay, pero era un conjunto de países, específicamente Paraguay llevó a cabo la redacción la redacción de este acuerdo, que son obligaciones y políticas medioambientales para los distintos países que se comprometieron a firmar, ya que están América Latina y el Caribe. Lo interesante de esto, que si bien es muy, muy, muy completo, de hecho, considera, por ejemplo, la participación ciudadana en materias de decidir si tal proyecto atenta con el ecosistema que puede, o no sé, el medio ambiente. Como por ejemplo, ahora último se aprobó de que los humedales estén protegidos, aquellos urbanos. Ya, entonces, este acuerdo fue emitido el 2018 por los países que lo redactaron y así como lo presentaron y bueno, tienen un plazo de 4 años para firmar y no quedarse fuera, ya que es un compromiso más que solamente, por ejemplo, en la COP25 y el contexto en el que se da son en verdad como compromisos que hacen los países, pero sin estar firmando nada. No sé si me explico. La diferencia con este acuerdo es que se hacen esas políticas parte de las demás, solamente que en materia medioambiental, y es muy, muy, muy completo. Chile no ha firmado. Chile es de los últimos 3 países que aún no firman. Aparte de Chile está Perú y el otro no me recuerdo ahora. Bueno, y ni siquiera se ha entablado conversación respecto a esto. Hay movilización, hay una página web, tienen como también delegados, voceros, champion de Escazú para que la gente se informe y se comience a hacer esta demanda. Entonces, el punto al que voy es que el acuerdo no lo han firmado porque desde el Ministerio del Medio Ambiente, tanto como el presidente, al ser presionados, han dicho tajantemente que esto atenta contra la soberanía del Estado. Obviamente también porque entre las cláusulas que presenta el acuerdo hay una protección a los activistas y también originarios, por ejemplo, como el pueblo mapuche, que son gente que se manifiesta para y por el medio ambiente y para protegerlo, o en el otro caso Macarena Valdés también, que hoy el registro dice que ella se suicidó, pero la persecución a los activistas medioambientales ha existido siempre y lo vemos latentemente con el pueblo mapuche, por ejemplo. Entonces eso, no se ha firmado el acuerdo simplemente por esa razón, algo que en el mismo acuerdo que está disponible para su lectura a toda la ciudadanía, eh, explícitamente no atenta contra la soberanía del Estado, simplemente lo que hace es una integración de la comunidad en materia medioambiental, así como exigir en los estudios de impacto medioambientales derechamente sin ser comprados, porque se da mucho también. Entonces eso, en el contexto me parece que igual está como, tengo harta materia.
hay harta materia sobre por qué es necesario. Entonces no sé si lo estaré planteando bien, si mi hipótesis entonces es el por qué no se firma y el contexto para mí serían los registros, los antecedentes de, por ejemplo, el río Puelo, tuvieron que la misma comunidad en Llanada Grande, conozco la situación, tuvieron que hacer una demanda internacional para que el río Puelo se proteja, y que es una reserva de agua súper, súper importante. Hay libros al respecto, está Puelo Sin Torres, Ladera Sur también, que se dedica a hacer hartos reportajes sobre medio ambiente y relacionados al tema. También está, por ejemplo, la situación de zona de sacrificio en Quintero y Puchuncaví, que es gente que también hizo una demanda en la Corte Suprema y finalmente esta se dio a favor de ellos para que el Estado se haga responsable y se impidan los pics, por ejemplo, de contaminación, que de hecho también pudieron, gracias a esto, saber que la contaminación es también a nivel de suelo, algo que no se tenía registro antes, y esto provoca también muchas enfermedades en niños y adultos mayores. Mm. Y que ahora en pandemia, por ejemplo, están con pics de contaminación que nadie está regulando, algo que la Corte Suprema decretó que no podía volver a pasar, y que además también tenían que hacerse responsables de fiscalizar y resguardar la salud de ellos. Claramente en este contexto, siento yo, con estos todos mencionados, que el Escazú, o sea, el acuerdo de Escazú realmente es primordial en esta materia, porque no hay una legislación en materia medioambiental que obligue al Estado y al gobierno a hacerse cargo de esto, a regularizar y fiscalizar. No sé si me explico bien, profesor. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Natalia. Sí, oye, todo esto se me había pasado, ¿vale? Les pido disculpas. Después de Natalia, entonces se estableció como un orden. Eso sí, no nos olvidemos que vamos a estar durante todos estos días trabajando en así, ¿ya? El miércoles vamos a seguir, ¿no? No es que todas y todos tengan que pasar hoy día por razones de tiempo, pero después vamos a, a seguir con Eduardo, Loreto, Catalina, Nicolás, Alem, Benjamín y Javiera. Si no alcanzáramos, seguimos el día miércoles, ¿ya? Para que justamente la idea es que también vayamos eh, tomando los elementos de las conversaciones previas en el fondo y también en un proceso de reflexión ustedes lo vayan aplicando, digamos, a sus temas. Dicho eso, entonces, abrimos la palabra para ver si hay algún comentario respecto a la propuesta que nos hace Natalia, desde el punto de vista periodístico, cómo se nos aparece. Profe, lo que me faltó mencionar ¿Mm? era que el acuerdo queda en menos de 60 días de plazo para que pueda firmarse. Y en la última cuenta pública, de hecho, esperaban que se mencionara el compromiso a firmar, pero tampoco pasó y está a contratiempo de cierta forma el país para poder firmar, que sería como también un elemento de contingencia. Gracias, Natalia. Muy bien, muy bien. ¿Qué comentario podríamos, o qué sugerencia, o qué nos parece, qué podríamos aportar al planteamiento de Natalia respecto del tema que nos presenta, que me parece bien interesante? Abrimos la palabra para hacer aporte. Profe, yo ahí tengo consultas sobre de todo lo que planteé. ¿Mm? Claramente hay un registro información adjunta para contextualizar. No sé si me explico, pero me cuesta separar eso del punto de vista y de cierta forma la tesis, no sé, como que eso me causa confusión. Vale.
Bueno, de partida, Natalia, parto señalando que tienes un tema ya definido, falta justamente la delimitación, la problematización, eso es lo que yo te quiero más o menos plantear, pero tienes un tema y tienes antecedentes, te felicito por eso, ¿ah? Esa es como esa es la pega periodística que hay que hacer, ¿ya? Tener una fundamentación con antecedentes para hablar sobre un tema, o sea, todos los antecedentes que llegas de contexto respecto de un poco la historia de Escazú, los argumentos que llega a Chile, son elementos muy valiosos a la hora de una defensa de pauta, ¿ya? Entonces, dicho eso, quisiera una vez más abrir si es que hay algún aporte que pudiésemos un poco para alimentar la conversación respecto de la propuesta, digamos, de Natalia. Ya. Bueno, Natalia, al igual que con Javier, habría que transformar el tema, por lo tanto, acá hay una pregunta que tú planteas ahí que tiene que ver por qué Chile no ratifica, ¿no? Y eso podría llevarte rápidamente al planteamiento de la problematización, ¿cierto? Que uno podría plantear los motivos por los cuales, por los cuales Chile, digamos, no ha firmado, ese es un tema. El otro que tú nombras al final, que tiene que ver con la contingencia, con que queda poco tiempo, también podría ser un elemento para crear la problematización, pero ambos son distintos y te llevan probablemente a enfoque, luego a problemas distintos para cerrar. Por ejemplo, si tú pones el ojo en las causas por las cuales Chile no ha... Ahí se te abren, digamos, varias puertas y se te abre la puerta, digamos, a abordar la respuesta oficial que más o menos ha planteado Chile, ¿ya? Que tiene que ver con esto que tú señalabas de la seguridad y soberanía más bien, casi, ¿no? Como por ese lado, pero te lleva también a otros, digamos, tú puedes plantear la discusión en otros términos, porque si tú lo miras desde el punto de vista justamente desde los agenciamientos de quienes están peleando en Chile por mayor participación, que vienen justamente del mundo más de los conflictos socioambientales, de las organizaciones territoriales, la mirada va a ser naturalmente otra, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes entrar ahí en elaborar un planteamiento que te permita dar cabida, por ejemplo, a esas miradas, pero que tenga en sí mismo un punto de vista editorial? Tal vez habría que poner otro elemento de contexto, Natalia, y que tiene que ver con que, claro, el tema de los conflictos ambientales, la participación y los accesos a la información, que son justamente accesos, cuestiones que aparecen, yo no soy ningún especialista en esto, pero que más o menos están contenidos o son abordados por este acuerdo, ¿no es cierto? Chocan derechamente con lo que ha sido la política de Chile en materia medioambiental a partir naturalmente de 1990, pero que se fundamenta básicamente en la actual constitución vigente, ¿ya? Y que tiene que ver en el fondo con un modelo que lo que ha hecho en Chile es promover profundamente la inversión, pues, o sea, eso es más o menos, de hecho no es casualidad que si tú revisas la historia de los conflictos ambientales nos encontramos ya con grandes conflictos por ahí por el año 96, 97, precisamente en el territorio mapuche, ¿no? A partir de la construcción, por ejemplo, de las hidroeléctricas, la Central Ralco, por ejemplo, ¿ya? Que terminó, digamos, siendo, bueno, nada, pues inundando un territorio sagrado, ¿no es cierto? Entonces, y que después hubo un pronunciamiento también desde organizaciones internacionales, luego habría que pensar, y ahí te estoy dando también elementos de contexto, Natalia, por ejemplo, que al mismo tiempo los temas de acceso de la información en los 90 eran un tema en Chile y justamente para poder promover mayormente la inversión luego y poder entrar a esto que se llama la OCDE, luego por ejemplo se gestionó lo que se llama la ley de acceso a la información pública, conocida como la ley de transparencia. Em, entonces, eh, planteo estos elementos porque una mirada que tú pudieses plantear tiene que ver justamente con el poco tiempo que queda para la ratificación, eh, pero también ahí podrías hacer explícito cómo hay una contradicción entre los alcances que pudiese tener este acuerdo, porque cuando tú suscribes acuerdos te obligas también, digamos, a tomar ciertas acciones internas, ¿no es cierto? Y cómo eso entra en contradicción con lo que ha sido finalmente la política medioambiental predominante en Chile, ¿ya? Y ahí a lo mejor ahí podrías hacer un planteamiento. ¿Cómo
Escazú entra derechamente en contradicción con el modelo, digamos, de gestión medioambiental impulsado desde el Estado de Chile. Y con eso pones en evidencia, digamos, cuáles son las bases fundamentales sobre las cuales está pavimentado todo esto que hace que existan tantos conflictos ambientales, digamos, en todo el territorio, ya en todo Chile, digamos, ¿no? Desde la minería por el norte, ¿no es cierto?, hasta la salmonera en el sur, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que hay en común? Finalmente tiene que ver con un modelo de desarrollo, tiene que ver con una manera, digamos, fundamental. Y quizás también Entonces, con el tema de las empresas privadas, ¿no? claro, ahora, ¿por qué es bueno la delimitación, Natalia? Porque como el reportaje es acotado, si tú estableces, por ejemplo, categorías que te permiten abordarlo en ese plano, no tendrías que abordar, digamos, todos los conflictos que emergen. ¿Te fijas tú? Que podría ser, digamos, una investigación luego de otra naturaleza o incluso un libro de periodismo de investigación. Pero en este caso hay que delimitarlo, ¿no? Entonces, em, partiendo desde tu pregunta inicial, que es interesante, el por qué, lo puedes ir, digamos, achicando, lo puedes ir, digamos, delimitando mucho más y plantear derechamente esta contradicción. Lo estoy anotando acá porque a mí se me olvidan las cosas. La contradicción, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo Escazú, por ejemplo, se tensiona con lo que ha sido el modelo eh, o la política medioambiental, podrías hablar tú, ¿no? La política medioambiental de Chile durante los últimos 30 años, por ejemplo, ya 30, 40 años. Entonces, eh, si tú lo planteas así, a partir de ahí, de ese planteamiento, de hacer explícita esa contradicción, tú entonces ya empiezas a elaborar un planteamiento, y un planteamiento se puede traducir en una hipótesis del tipo, en la firma del Acuerdo de Escazú tensiona o obliga a Chile a tomar medidas que atentan o ponen en tensión lo que ha sido su política en materia medioambiental durante los últimos 30 años. Por ejemplo, eso podría ser una hipótesis. La hipótesis es lo que tú vas a ir a buscar, ¿ya? El hacerse cargo de lo que las obligaciones a que se viene un determinado Estado, por ejemplo. Si tú lo planteas así en términos de hipótesis, ahí tienes inmediatamente con ello elementos para empezar a buscar información, Natalia. Empiezas a buscar antecedentes y empiezas a situar tus antecedentes en ese marco, ¿ya?, de interpretación. Y al hacer ese ejercicio, entonces, si te encuentras con antecedentes, ya lo mismo que hablábamos con Javier, debieses buscar ya fuentes, debieses buscar informes, debieses a lo mejor tener una conversación previa con determinados agentes sociales, ¿no es cierto?, vinculados a este tema, agentes sociales, agentes políticos, y con ellos, si logras reforzar, tendrías ya eso, podría transformarse en tu tesis editorial. Cuando eso se transforma ya en tu tesis editorial, es decir, que la carrera por Escazú, y la carrera por Escazú, o sea, digamos, el poco tiempo, ¿no es cierto?, y cómo esto te tensiona finalmente a Chile, ese puede ser tu tema, ¿no? Y ese tema se expresa luego en el título, incluso. Esa es la tesis que aparece luego en el título, pero eso te ordena también dónde vas a reportear y cómo vas a organizar tu texto. ¿Ya? Entonces, yo pienso que en esa contradicción que pone en tensión aquello a lo que se obliga a Chile si es que ratifica, y lo que ha sido su política, cómo eso se contradice o cómo eso afecta su política en materia ambiental, porque ha sido una política básicamente que ha promovido la inversión, y al promover la inversión para entrar en el mercado, eso ha pasado por sobre derechos territoriales, derechos de pueblos originarios, derechos de, finalmente, en estos territorios donde se ha venido a dejar la externalidad, ¿ya? Y eso Claro, relacionado también como al pasar por encima de los derechos humanos de claro, la eso te va a comunidad. llevar necesariamente a la discusión incluso constitucional, po. Ahora, la cuestión es que si tú haces esa delimitación, no es que vas a tener que ver todos los conflictos, sino que puedes ir, por ejemplo, a determinados actores. Observatorio, por ejemplo, de conflictos socioambientales, ¿ya? Organizaciones que tienen que ver con la participación ciudadana y los derechos ambientales. Podría ser necesariamente autoridades en materia medioambiental que pudiesen estar, por ejemplo, bueno, incluso acá en Valdivia, ustedes saben, el Tribunal Medioambiental y todo eso, pero claro, eso ya te da una delimitación, te da un paraguas, eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Donde tú puedes abordar ciertos conflictos como lo que tú señalabas, pero no te vas no te vas a centrar en desarrollar esos conflictos, porque lo que quieres ver es otra cosa, que es lo que está en tu tema, en el planteamiento, ya no solo en el tema, en el planteamiento, la problematización que tú hiciste. ¿Vale? Claro, la problematización de... Que sería la contradicción entre lo que se obliga a Chile con Escazú y
digamos, lo que ha sido su política medioambiental en los últimos 30, 40 años. ¿Te fijas? Ahí está el planteamiento. Con ello tú elaboras tu hipótesis y buscas los antecedentes. Si es que lo corrobora, eso se transforma en tu tesis. Y si no se transforma, si es que no creo que tenga muchos elementos que contradigan eso, ¿ah? Creo que va bien. Pero pudiese darse que no se dé, entonces haces una reelaboración de la hipótesis, hasta que se transforma en tesis editorial. Bacán, profe. Profe, y lo otro que como las añadiduras que eso es para presentar nomás, ¿cierto? Como la pauta de cierta forma, la contextualización que hice con, no sé, por ejemplo, el río Puelo, la zona de sacrificio, o también sería relevante mencionarlo de No, lo que pasada. pasa es que, claro, lo que pasa es que cuando tú haces esto para todas y todos, cuando ustedes hacen su planteamiento, ¿ya? Y elaboran su tesis, eso te da inmediatamente luces respecto de cómo vas a organizar luego tu reporteo, tu investigación y tu escritura. Entonces, esos conflictos pudiesen estar, por ejemplo, en un subtítulo dentro de tu reportaje como expresión de un elemento que está en tu tesis, pero no es que va a ser central, eso es lo que quiero decir. No es que el reportaje se va a tratar sobre esos conflictos, sino que van a Exacto. estar como un elemento de contexto para entender aquello que está en juego y que tú planteas en tu hipótesis o en tu tesis Genial. editorial ya cuando estés escribiendo. Entonces ya no pasa a ser central, pero sí pasa a estar en el reportaje y eso te da criterios para ver dónde lo colocas incluso en el texto, ¿no? Cuando tú elaboras tu texto. Bacán, profe. Súper. Me queda claro. Gracias. Buen tema. Vale. Vale. Eduardo, por favor. Ahí sí. Bueno, hola, profe. Hola, Eduardo, Hola ¿cómo estás? a todas y a todos mis compañeros. Yo quiero hacer la cortita igual para que a ver si alcanza más gente. Yo lo quiero hacer sobre la estrategia de subsistencia popular, en este sentido la olla común, sobre algunas fuentes que yo fui viendo, pueden ser las ollas, por ejemplo, del Campamento Norte Grande, que es donde yo vivo, la olla que se llama la olla La Revuelta, que es de la costa, y también personas de la olla común que se hace en la población Los Ediles. Esto porque tengo contacto con gente que participa en esa olla y también estoy participando yo de una organización que se adhiera a la solidaridad también con estas ollas comunes. Eh, Mi hipótesis, o por como yo lo veo en sí, es que son las mujeres de las familias más necesitadas las que se encargan de alimentar a la población, que tienen las mismas necesidades, tanto económicas como alimenticias. El rol de la mujer en este caso dentro de la herramienta de subsistencia popular y de esta estrategia es protagónico acá en Valdivia. En este caso, así en simples palabras, las ollas comunes son lideradas por mujeres en Valdivia durante esta crisis sanitaria. La problematización que yo hago es que ante las medidas de insuficientes que por parte del Estado, y el gobierno también regional, para responder a las crisis alimenticias que han surgido producto de la crisis sanitaria y de la pandemia mundial del coronavirus, son las familias de la clase trabajadora precarizada quienes se encargan de la alimentación de su comunidad. De esto de forma autónoma y también de forma autónoma a la institucionalidad regional, municipal, etc. Algunos antecedentes es que, como le decía anteriormente, la demanda de hambre ya ha sido explícita en este contexto de crisis, cuestión que por lo menos a mí no me había tocado ver durante los años que tengo conciencia, y también algunos antecedentes históricos, ya que las mujeres, tanto en Valdivia como a nivel país y latinoamericano, son las que se han hecho lideresas también de estas estrategias de subsistencia popular. Además, también las ollas comunes que yo le dije anteriormente, de la Norte Grande, la Revuelta y los Ediles, la Revuelta es la olla común feminista de la costa, es que es eso mismo, que siguen en este momento también ideas, ideologías, no es solamente una olla común de vecinos y vecinas, sino que también son ollas comunes de vecinos y vecinas pobres, pero también críticas al sistema, a la estructura patriarcal, y en miras también a poder ejercer o acumular también poder popular. Las ollas comunes llevan más de 3 meses funcionando. De hecho, ya desde abril la mayoría empezó a surgir y hoy ya cuentan algunas con autos,
algunas cuentan igual con alguna forma de repartición que les sirve el tema logístico, en especial en la olla de la costa. Eh, y bueno, participan por lo menos por lo bajo cada vez que la olla se hace, en los 3 lugares alimentan a por lo menos más de 150 personas. Eh, Esos son datos igual a corroborar porque van en aumento y van también en baja, ya que el tema de la crisis ha ido así, y de hecho algunas personas también que han participado, o mujeres que se han hecho cargo de la olla, han tenido que cambiar parte de su vida y algunas han cambiado de casa, etcétera, pero la olla sigue funcionando también liderada por mujeres. Es como que se pasa la posta, como se podría decir. Y bueno, también la olla recibe solidaridad y adherencia de otras organizaciones políticas que surgieron después de la revuelta popular, después de octubre, o también algunas de ayuda, como por ejemplo más asistencialista, como podría ser Techo para Chile, como podrían hacer algunas ONG que también ayudan con ropa, alimento, techo, etc. Pero por lo menos igual la ayuda que reciben estas ollas comunes no es por parte de la institucionalidad, sino que va desde afuera de esta. Eso. Excelente, Hay, muchas... Sí, sí, sí. y dentro de las fuentes también yo consideré estas 3, pero no sé si quizás tenga que considerar otras, como podrían ser las ollas comunes que están parando iglesias, que también se dan el tema, por ejemplo, en la costa, pero que también, a pesar de que esté el cura ahí, hay mujeres que son las que hacen el trabajo. O sea, al final es liderado por un hombre, por la estructura de la iglesia, pero sí en el trabajo práctico liderado por mujeres. O también el comedor en tu barrio, que eso creo que se llamaba, que fue una iniciativa de la municipalidad para poder llevar alimentos a algunas comunidades o poblaciones de la comuna, en Valdivia. Pero también obviamente quizás liderada por el alcalde, en este caso la figura de él, pero el trabajo hecho por mujeres. Muchas gracias, Eduardo. Abrimos no sé si hay algún comentario, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos aportar a Eduardo? De ahí Eduardo, te planteo las cosas que anoté. ¿Algún comentario? Abrimos la conversación tipo reunión de pauta. Eduardo, ¿cuáles serían tus, de cierta forma, la información de apoyo para desarrollar el tema que estás proponiendo? ¿Sí? Mira, hay algunos antecedentes históricos que yo los quiero abordar más por encima para tratar lo actual, que en Valdivia, por lo menos, en momentos, por ejemplo, donde esta estrategia de subsistencia popular, que en especial en los últimos años, por ejemplo, de la UP, fueron también las mujeres las que se hicieron cargo de las ollas comunes. Eso es como antecedente histórico. Y lo otro son los datos y las cosas que en torno también a la misma olla, ¿cachai? Como las familias que alimentan, el cómo también van funcionan estas ollas, y demostrar y mostrar de qué forma las mujeres son la lideresa de este proceso. No sé si era eso. Sí. Eduardo, sí, me parece que está muy claro, digamos, y más o menos, nada, habría que explicitarlo nada más, mucho más, pero me parece que está muy claro. Digo explicitar el planteamiento de que en el fondo parece ser que es la falta de organizaciones públicas en el contexto de pandemia, o en el contexto de una falta de instituciones públicas en el contexto de pandemia, se produce un protagonismo colectivo de las mujeres en las ollas comunes como herramienta. Dado que es un trabajo, para no olvidar la dimensión periodística, podrías poner primero la olla común como expresión de subsistencia popular, ¿vale? O sea, ir desde el hecho concreto, digamos, al marco conceptual donde lo pone, ¿ya? Que sería distinto a lo mejor en una aproximación más ensayística o más de informe, ¿no? Donde pondrías el concepto y luego la expresión que da cuenta de ese concepto. Aquí yo creo que lo importante es poner la olla común, digamos, como la expresión de esa subsistencia popular, porque es lo que se va a desarrollar en términos, digamos, narrativos, en términos de relato, en términos de historia. Pero me parece que está excelente, yo creo que ya tienes elementos ahí para trabajar,
justamente tienes una hipótesis más o menos, eso ya sería una hipótesis, ¿no? La falta de instituciones públicas lo que genera es, ya, ahí está la hipótesis, ¿no? Por lo tanto, ahí habría que ordenar nada más los antecedentes que expliciten, que refuercen aquellos datos en los testimonios específicos que tú vas a abordar, y con ello ya yo creo que tendrías una tesis editorial, ¿ya? Una tesis editorial que vas a poder, digamos, desarrollar luego en el texto, ¿no? En el formato reportaje. Y ahí yo tengo ya me adelanto, ¿no? Como que voy a la tesis porque me queda más o menos ya clara la tesis, y eso es súper bueno. Veo algunos puntos que pudieses desarrollar en el trabajo, puedes vislumbrar tu otro, pero me surgen estos así al escuchar tu planteamiento, Eduardo, que tienen que ver, por un lado, con formas de, dar cuenta de cómo emergen formas de organización, pero más o menos mirándolo en términos de más o menos de síntesis, ¿no? Una propuesta que viene a sintetizar, digamos, contextualmente lo que ha estado pasando, como esas faltas justamente que responde en definitiva también a una falta de instituciones públicas fomentado por el mismo modelo finalmente, ¿no? Y que se expresa en este contexto coyuntural. Entonces, dar cuenta de esas formas de organización a lo mejor desde esta mirada amplia, ¿no es cierto?, en un primer momento. Luego, debieses desarrollar en otro subtítulo necesariamente en qué se traduce la falta de organización pública, y eso te permite también acceder periodísticamente a este otro nivel de la información, ahí donde no se expresa las instituciones del Estado, no se expresa las instituciones municipales, regionales, digamos, nacionales, etcétera, ¿no? En un tercer momento, los testimonios, ¿no? Yo creo que este es un reportaje que sí va a tener es muy rico en términos de testimonio, y de mirar el testimonio justamente legitimado desde ese planteamiento que es clave, digamos, y que no está en los medios de comunicación, digamos, que no es en los medios de comunicación tradicionales o medios de comunicación masivos que pertenecen, digamos, a las colectividades económicas que tienen la mayor hegemonía, ¿no es cierto? Entonces, ahí los testimonios son súper relevantes, y en un cuarto momento yo me imagino que es importante ver el tema de la proyección política, es decir, yo haría, para efectos de un reportaje, sería interesante separar esas dimensiones, ¿no? Los testimonios te ofrecen una historia, ya, historias con minúscula, ¿no? Te ofrecen historias, te ofrecen relatos. Y la proyección política que hay detrás de eso, que es lo que tú también de alguna manera evidencias en tu presentación, porque detrás de eso no es solamente el hecho coyuntural de responder, y cómo en esa proyección política, que incluso uno puede pensar ahí en un subtítulo de eso cuando dices, y no es asistencialismo, digamos. Entonces, ¿cómo difiere? ¿No? ¿Cómo difieren? Y ahí ya pueden aparecer otras tesis, otras voces que un poco den cuenta que pueden ser eventualmente las mismas protagonistas, porque naturalmente es ahí de donde tú vas a tomar, digamos, el desarrollo político que ello tenga, ¿ya? Pero me parece bien, muy excelente. Profe, le quería preguntar, o yo creo que en este caso no hay problema de que la mayoría de las fuentes, o si no todas, sean mujeres. No, porque está en tu planteamiento, me parece que puede ser positivo. Sí. Y lo otro que le quería decir, y claro, yo también había puesto atención a ese tema de los testimonios, más teniendo en cuenta que ya conversando con las chicas, en especial aquí en el campamento, por ejemplo, ellas tienen una historia de vivir en hogares de menores, por salir tempranamente de su casa, luego ser mamás jóvenes, por tener que dejar de estudiar, y ahora en este momento intentando subsistir de forma independiente. De hecho, con ninguna de las personas con las que yo he conversado en el campamento le ha llegado ni los bonos, ahora tampoco el tema del 10%, porque nunca han tenido un trabajo formal. Claro. Y si es que le llega súper poquito, entonces no termina resolviendo ninguna de las medidas que ha tomado el gobierno en este caso, terminan resolviendo nada. Familias con hijos también con problemas de salud, etcétera. O sea, igual ya es complicada la cosa, y por eso también las familias se toman del poder para hacer las ollas comunes. Excelente. Sí, yo creo que la hipótesis como que está, ¿no? Yo como que la veo, la tienes desarrollada, yo la explicitaría nada más, mucho más en orden a, a elaborar con ello tu plan de reporteo e investigación, Eduardo. ¿Mm? Me parece, porque además todo eso está está desarrollando la hipótesis. O sea, está, digamos, ¿no? La hipótesis ahí se está expresando todo el rato. Hay que explicitar nomás eso, ¿no? Todo ello muestra la falta de instituciones públicas, ¿no? Excelente, ¿no? Súper bien, Eduardo. Gracias. Gracias. Nos vemos.
Vale, sí, todo excelente. Ahora a iniciar nomás el trabajo periodístico. Súper bien. Loreto, no sé si alcanzamos, podríamos, sí, sí alcanzamos. Loreto. Ya, lo mío es más cortito, profe, así que yo creo que sí. Bueno, mi tema así como general tiene que ver con la salud sexual y reproductiva en tiempos de pandemia. Para esto, como fuente, quiero tomar alguna matrona en específico, que son como quienes están más conectadas a este tema, algún ginecólogo, y en el sentido más regional, así como abarcarlo más a Valdivia, quiero tomar específicamente a la matrona del Centro de Jóvenes de Valdivia. En mi tema, o sea, en mi reportaje quiero tomar los temas de cuidados en tiempos de pandemia, eh, abarcar igual lo que fue la petición de los condones en la caja que entrega el gobierno, que en este sentido son condones masculinos que solo están como abarcados a un tipo de población. Los problemas para acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva, que según la encuesta que realizó la organización Miles, ellos dieron a conocer que existe un 74% de un 100% de encuestados que tuvieron problemas para acceder a los métodos anticonceptivos básicos, problemas que tienen que ver con temas de que ya no estaban en stock, que el servicio no se encontraba disponible en el servicio de salud, o que existía un aumento en el precio del método anticonceptivo. Y hasta hoy día un 56%, si no me equivoco, un 56% de las personas que realizaron la encuesta aún no han tenido como una respuesta a su problema. Entonces viene a ser un problema en tiempos de pandemia el hecho de que no se encuentre como una ayuda a lo que es el tema de la salud sexual y reproductiva. Y también, de acuerdo a lo que se entregó en la encuesta que realizó la organización Miles, por tiempos de pandemia se pueden provocar hasta 7 millones de embarazos no deseados, y de esos 7 millones el 35% corresponderían a embarazos en Latinoamérica. Y bueno, eso es como, a rasgos generales, mi tema. Gracias, muchas gracias Loreto. Abrimos la palabra, si hay comentarios, sugerencias, ¿qué podríamos plantearle, digamos, a Loreto con miras al tema que nos propone para realizar su tesis? Tesis de reportaje. ¿Algún comentario o sugerencia periodística respecto de cómo elaborar ahora el planteamiento del tema? Ya miren, no hay comentario, Loreto. Bueno, yo te voy a hacer algunas ideas. Me parece que hay un tema, ¿ya? El tema está, ¿no es cierto?, tiene que ver con salud y reproductiva en contextos de pandemia. Creo que lo defines muy bien al inicio de tu exposición. Ahora lo que habría que trabajar claramente tiene que ver con problematizarlo de tal manera que tú puedas establecer una hipótesis y que en esa hipótesis esté la delimitación también, ya que hay una delimitación que te permita, digamos, no hacer un abordaje que se quede en una arena demasiado general, sino que al mismo tiempo construya lo que en periodismo se llama una historia, ¿no? La historia con minúscula, ¿ya? Me parece que, insisto, hay un tema ahora, cómo podemos elaborar las variables para que tú puedas definir también cómo vas a enfocar tu reporteo y con eso tengas las claves para elaborar luego la organización del texto, ¿no es cierto? Y la historia. Hay un elemento bien interesante, no sé si lo anoté correctamente, yo traté de escribir lo que relatabas, pero que tiene que ver con el acceso
a los métodos anticonceptivos, ¿no? Con los porcentajes que tú entregas en tu exposición. Y eso es relevante, porque eso podría darte, digamos, algunas luces ya de cómo delimitar el tema, ¿no? Como este gran tema que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, que sería como el título, ¿no es cierto? No el título del reportaje, sino como el macro tema, ¿no? Que engloba, te puede llevar luego a hacer una delimitación con miras a un trabajo que tú reportes en términos específicos. Tal vez, Loreto, habría que incorporar una variable, una segunda variable, que te permita justamente delimitar y ayudar a construir el planteamiento de tu hipótesis. Esa variable, por ejemplo, podría ser una variable de edad. Podrías plantearte, por ejemplo, cómo esto afecta a personas de determinadas edades en el contexto de COVID. Podría ser, por ejemplo, económica, social, por ejemplo, porque todas las condiciones de acceso, no solamente a la información, sino a los métodos anticonceptivos y a una serie de otros elementos, se ve mediado por la clase social o por el grupo socioeconómico. Eso digamos, tiene una incidencia muy, muy relevante. Tú misma lo planteaste de alguna manera, ¿no? La cuestión de género también puede ser otra variable, ¿no es cierto?, que es muy relevante y que puede echar a mediar y que por lo tanto te lleva a determinados, digamos, permite visibilizar cierta información, ¿ya? O territorial incluso, ¿no? Tal o cual territorio puede tener, digamos, cierta campo, ciudad, por ejemplo, ¿no? Ciudades grandes, ciudades chicas, pero eso, bueno, igual se puede subsumir en otras variables más como lo económico, lo social. Entonces, la idea sería, Loreto, cómo podemos incorporar una variable que, por ejemplo, nos lleve a elaborar una problematización a partir del el tema, por ejemplo, ¿ya? Podríamos pensar, aquí una propuesta, porque tú tienes que hacer esa elaboración, por ejemplo, en cómo em, en los espacios, por ejemplo, sociales, populares, urbanos, por ejemplo, ¿ya? Porque digo, eso te ayuda en la delimitación, ¿cierto? ¿Dónde vas a reportear después? ¿Dónde vas a poner el énfasis? Em, Se han visto, hay una falta, ¿ya?, de acceso a em, tanto a la información como a métodos anticonceptivos que ha afectado la salud sexual y reproductiva durante el periodo de pandemia, por ejemplo. ¿Ya? Esa podría ser una hipótesis inicial. Entonces, sobre esa hipótesis inicial, entonces tú buscas información. Ahora viene la idea de buscar esa información. Si hay información y esa información, ¿dónde la vamos a buscar? Podría ser en las fuentes de información pública, hay distintas fuentes que tú pudieses buscar para dar cuenta de ello. Si logramos dar con esa hipótesis, esa podría ser una excelente tesis, un excelente reportaje, donde pudieses tener testimonios, por ejemplo, y testimonios, yo no sé, por ejemplo, si existen organismos sociales, populares, que estén, por ejemplo, tratando el tema, que sería muy importante escucharla y escucharlo, ¿ya? Donde está también presente la información pública, que se puede atender desde los organismos públicos respectivos, por ejemplo, y que se pueda dar desde instancias, por ejemplo, especializada en salud pública y sexual y reproductiva, ¿vale? Pero que pueda situar, que pueda delimitar un poco dónde vas a abordar. ¿Ya? Al igual que cuando hablábamos con Javier, eso no implica, o con Eduardo, con todos ustedes vale lo mismo, que ustedes, por ejemplo, hablen de Valdivia en su delimitación, no quiere decir que extiendan la tesis luego, la que primero es hipótesis y después tesis, por ejemplo, con elementos de información de otra escala, pero el énfasis va a estar puesto en aquello que esté en su delimitación. ¿Ya? Pero sería bueno delimitarlo, Loreto. O sea, tú tienes el tema, ahora hay que llevar eso a una hipótesis. Porque esa hipótesis finalmente va a ser una tesis y esa va a ser tu historia. Ese va a ser el título. ¿Ya? Porque claro, si decimos salud sexual y reproductiva en contexto de pandemia, todavía nos queda amplio pensando en un reportaje. Entonces tú lo que haces luego, lo transformas eso en una hipótesis, traduces esa hipótesis en un primer trabajo de reporteo, de levantamiento de información, y si es que esa hipótesis se sostiene, la transformas en tu tesis editorial. ¿Vale? Pero yo pondría una variable de espacio en primer lugar, que podría ser Valdivia, y pondría una variable que te permita
orientar la delimitación, que podría ser de edad, podría ser de género, podría ser de clase social, perfectamente. O más de una o dos, por ejemplo. ¿Ya? Y sobre esa entran otras variables, ya se mencionaba, porque esto se puede relacionar con la propuesta 1, lo psicológico, que se me iba, también entra. Puede aparecer también mediado por relaciones de clase social, de género, por ejemplo. Tú misma me mencionabas que, claro, que hay incluso hasta un sesgo de género en las entregas que se hacían. Entonces, eso mismo, por ejemplo, tendrías que ordenarlo. ¿Por qué? Porque no vas a poder tomar todo, ¿cierto? Entonces, vas a tener que construir una historia. Para poder ordenar eso, es la delimitación. ¿Ya? Porque tú te haces cargo en tu tesis de esta es mi historia, yo no estoy tomando el tema en su totalidad, estoy tomando esta delimitación, esta hipótesis. ¿Vale? No sé si te sirve o te ayuda un poco, Loreto. Sí, profe. O sea, igual yo lo tenía como pensado en el caso de la matrona del centro de jóvenes, igual como abarcarlo en Valdivia, los jóvenes de Valdivia, porque por lo que yo sabía en los centros jóvenes atienden a jóvenes que muchas veces, por así decirlo, no tienen el apoyo de sus padres en temas de salud sexual. Entonces igual quería ver así como cómo han llevado ellos el tema de educar a los jóvenes en cuanto a la salud sexual en estos tiempos que quizás se les hace más difícil llegar a ellos. Mira, ahí da un dato súper importante, Loreto, porque ahí estás delimitando, estás hablando de jóvenes. Pero cuidado con una cosita, que por ejemplo cuando tú hablas del centro, el reportaje no es, digamos, contar lo que hace el centro. Eso podría estar, pero va a estar dentro del marco de la delimitación que tú hagas. O sea, podría estar, por ejemplo, en un subtítulo, ¿cierto? Siempre que, si tú, por ejemplo, vas a tratar, ya, la tesis va a ser, los jóvenes de Valdivia se han visto afectados por la falta de información, o sea, han visto afectada su salud sexual y reproductiva en contexto de pandemia a partir de la forma de información, lo que se ha traducido en, y ahí naturalmente con las fuentes que tú consultes, ¿en qué se ha traducido? Lo puedes colocar en tu planteamiento, ¿ya? Un planteamiento que siempre es acotado, ¿ya? Pero está ahí. Luego tú estableces la búsqueda de información. Si es que eso se corrobora y es tu tesis editorial, por ejemplo, en ese sentido, mira, ahí tienes un dato que te está dando Eduardo en el chat. Pero solo para terminar, si es que, por ejemplo, tienes ese dato, bueno, con aquello tú construyes ya tu tesis y construyes después tu historia, ¿no? Esa va a ser tu historia. Por ejemplo, aquí hay un dato que te da Eduardo. Por ejemplo, dice, Loreto, las chicas de la olla de la revuelta de la costa han hecho campañas para recibir insumos de salud e higiene para mujeres. Ahí está Xiomara, que es quien se organiza desde los 90 en el feminismo. Si te sirve, puedo enviarte su contacto, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, claro, porque a lo mejor el mismo tema afecta o se vive o se agencia de manera muy distinta según el contexto. Lo importante es ver qué variables están operando en ese contexto y con ello tú elaboras un planteamiento. Y con ello tú tienes una historia. Entonces, claro, después el reportaje no va a ser, por ejemplo, lo que hace el centro, ¿cierto? Que sería como un poco, no tendría tanto de relato, sino a qué se debe lo que está haciendo, qué realidad está dando cuenta aquello que hace el centro. ¿Vale? Como que esa es el horizonte. Entonces me parece que vas bien, tienes elementos, tienes los elementos. Yo creo que la cuestión es cómo lo reorganizas en un planteamiento. ¿Vale? Ok, eso sería, profe. Creo que ya Vale, bien, algo más. bien enfocada, Loreto. Súper bien. Catalina, vamos a ver si está Catalina. Hola, ¿te Hola. escuchas? Sí, se escucha. Ya, como igual estamos terminando, le voy a hacer un poquito más rápido, pero mi tema prácticamente son las dificultades que conllevan las clases online, pero quiero tomarlo desde una perspectiva como más social y psicológica. Entonces, ya hice como un pre-reporteo en donde tomé en consideración a mi fuente como Natalia Cortés, que es una socióloga y aparte es la coordinadora de la unidad de apoyo al aprendizaje de acá de la Universidad Austral. Y ella me habla mucho, por ejemplo, de que Chile no estaba capacitado y no contaba con las condiciones, al menos sociales, para que todo esto se realizara. Por otro lado, también tengo fuentes como Diego Matamala y Kiara Barría, que son psicólogos, porque yo quiero tomar mucho lo que es el aspecto psicológico de todo esto, es decir, como qué factores podrían afectar a los estudiantes en todo este contexto. Y también quiero como hilar una historia. Entonces, primero partir con los aspectos sociales,
y tomar un caso de un estudiante en específico, que es un estudiante que demuestra la realidad de muchas personas en realidad en este momento. Es un estudiante que vive en una zona rural, principalmente en Lago Verde. Esto se encuentra en Aysén, y resulta que para ella poder acceder a las clases online tiene que caminar cierta distancia para poder llegar a la municipalidad, conectarse a la Wi-Fi, o muchas veces al colegio rural que se encuentra un poco más cerca, pero por ejemplo cuando nieva o cuando hay lluvia o algo así, ella obviamente se ve dificultada, aparte que vive con sus dos abuelitos. Entonces, principalmente pone en riesgo de toda su familia para poder sacar adelante esto de las clases online. Por otro lado, quiero tomar como el aspecto de cómo el aprendizaje también se ve un poco dificultado, y aquí utilicé como fuente también a Diego Pérez, que es profesor de educación diferencial y a la vez psicopedagogo, y él me comentaba mucho acerca de los problemas que conlleva como toda esta dinámica en el tema de hábitos de estudio. Los psicólogos me decían como los trastornos de alimentación que se ven potenciados en este momento, muchos estudiantes están pasando como trastornos del sueño, como la ansiedad también se ve involucrada y juega un papel en todo esto. Entonces prácticamente quiero contar una historia y ir hilando todo esto. Sé que igual son hartas cosas que abarcar y debería delimitar un poco más, pero siento que todo conlleva el mismo punto, y es que Chile no estaba preparado para las clases online. Eso. Perfecto. Gracias, Catalina. Abrimos la palabra. Si hay comentarios, sugerencias, ¿qué podríamos aportar? Tratemos de abrir la palabra en esta última etapa para que podamos comentar y podamos también darle un carácter de conversación, pues, de reunión de pauta, ya cuando estamos en la parte final. ¿Algún comentario?